Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día, cada mañana para meditar y para introducirnos en el estudio de las Escrituras que nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré, este canal donde procuramos siempre enseñar la palabra de Dios, donde procuramos siempre que nuestros oyentes y las personas que están y que les gusta nuestro canal, pues vengan a estudiar y tengan en su corazón siempre ese amor por la palabra, ese amor por el estudio de la Biblia y sobre todo el deseo de descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, de descubrir esas grandes verdades que Dios tiene guardadas, encriptadas, para que nosotros las busquemos. Recuerde que son tesoros, grandes tesoros que están escondidos en la palabra, que nos ayudan que nos dan consejos y que nos ayudan a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, bueno, yo les invito a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestros contenidos y también que se suscriban a nuestro canal. Y también muy especialmente invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura bíblica. La información está en la cajita de descripción para que usted tome nota, le haga clic y participe todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Consulte los horarios de acuerdo al país de donde usted se encuentra. Y por este tiempo, pues en nuestro club de lectura estamos estudiando el libro de Números y vamos estudiando capítulo a capítulo el recorrido que hizo el pueblo de Israel, pues desde que salió del Sinaí hasta que llegan a la tierra prometida, bueno, al borde de la tierra prometida, al límite. Eso es lo que nos menciona el libro de Números, una travesía que duró aproximadamente unos 37, 38 años. Hemos visto cómo en el camino pues sucedieron ciertos percances, y es que hubo unos brotes de rebeldía bastante grandes, y pues debido a eso pues el Señor les dijo, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, van a entrar sus hijos debido a las rebeliones, a la incredulidad y a la queja que cada uno levantó delante de Dios. Y eso nos deja pues una gran lección, y es que hay que ser agradecidos con lo que el Señor da. ¿Por qué se quejaron ellos? Miren, su mayoría se quejaban por los recursos, por la falta de recursos, porque no había agua, porque estaba haciendo mucho calor, por las diferentes situaciones y circunstancias que estaban viviendo. Lo que no habían entendido era que era Dios el que los estaba guiando en ese camino hacia la tierra prometida. Y eso es una lección que debemos aprender. Cuando nosotros nos entregamos en las manos de Dios y Él es el que nos guía, Él sabe por dónde nos lleva. Y a veces, pues en la vida, hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que son complicadas. No todo en la vida es color de rosa. Ahora, ¿por qué se presentan esas situaciones complicadas en nuestra vida? Son pruebas. Dios prueba nuestra fe y Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros aprendamos siempre a recurrir a Él, que no siempre hay recursos. Claro, ¿sabe por qué? Porque muchas veces cuando hay recursos y cuando hay demasiada comodidad y cuando tenemos todo a la mano, entonces vamos a terminar diciendo, es que yo logré esto por lo que tengo, yo logré esto por mi trabajo, yo logré esto por el ahorro que tengo. Pero cuando no hay nada, cuando hay crisis, entonces ahí es cuando tenemos esa excusa perfecta para levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, yo dependo de ti. Y eso era la lección que el Señor les quería enseñar, que aprendieran a depender de Dios. Y en medio de ese recorrido,
pues ellos, en medio del recorrido de Israel desde el Sinaí hasta la tierra prometida, ellos llegan a un punto donde comienzan a dar vueltas durante 40 años. Y eso es lo que nos muestra estos capítulos que estamos leyendo, sobre todo lo que vamos a estudiar hoy, el capítulo 19 y el capítulo 20. Ellos están dando vueltas por el desierto. Ellos están dando vueltas y están en ese recorrido de dar vueltas aproximadamente unos 38 años. Y ahí viene la lección. Muchas veces nos quedamos atascados en el camino, dando vueltas en lo mismo, dando vueltas en lo mismo, siempre en lo mismo. Y estudiando un poquito, pues ellos estaban dando vueltas alrededor de un lugar llamado el Monte de Seir. El Monte de Seir donde habitaba Edom, el enemigo de Israel. Ellos no avanzaban más de ahí. No estaban avanzando más de ahí. Y así se pasaron aproximadamente 37 o 38 años, dando vueltas en lo mismo. ¿Cuántas veces usted o hemos llegado a ese punto donde le damos vueltas a lo mismo y no avanzamos? No avanza nuestra vida. Nos quedamos estancados. Nos quedamos anclados en un lugar y ni vamos para atrás ni vamos para adelante. Y aquí nos encontramos en este capítulo 19 algo bien especial. Este capítulo de nuestra Biblia Reina Valera, pues lo titula La purificación de los inmundos. Y, y es que Dios le manda a Moisés, entre todos los mandamientos que Dios le ha dado, pues aquí aparece un mandamiento un poco misterioso. Y, y vamos a tratar de entenderlo un poquito. Ahora, aquí yo hago un paréntesis. Pues es necesario que usted lea este capítulo, así como ha leído todos los anteriores. Tómese su tiempo, si quiere, pause esta grabación, lea el capítulo 19, léalo completo y lea el 20 también, y para que usted lo pueda entender. Ahora, una vez que usted ya ha hecho esto, voy a decirle lo siguiente. Mire, hay muchas cosas en la vida que nos contaminan. Hay muchas cosas en la vida que contaminan nuestra vida. Aquí en este capítulo Dios le manda a Moisés y a Aarón una ordenanza un poquito diferente y le dicen, consíganse una vaca roja. Consíganse una vaca roja en la cual, pues una vaca roja que no haya trabajado, una vaca roja que sea perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y dice, y se la van a dar a Eleazar el sacerdote, el hijo de Aarón. Él la va a sacar fuera del campamento, la va a degollar, la va a quemar. O sea, primero dice que va a tomar, dice el versículo 4, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Dice, y es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Mire, aquí entonces Dios le manda a que hagan un ritual. Como les decía antes, que consigan una vaca lazana o una vaca roja, que hagan un sacrificio, que tomen un poco de su sangre. El sacerdote Eleazar rociará 7 veces la parte delantera del tabernáculo de reunión con esa sangre. Va a quemar la vaca completa,
con su cuero, su carne, su sangre, su estiércol, la va a quemar. A esa quema le va a agregar madera de cedro, le va a agregar hisopo. El hisopo es una planta aromática más o menos de la misma familia de la albahaca, de la salvia, de la mejorana, la menta. Bueno, es una familia, es una planta de ese tipo. Y dice que también le va a echar escarlata, un tinte, o sea, un tinte rojo. Y va a quemar todo eso. Y luego, pues van a recoger las cenizas y las van a guardar. Y con esas cenizas, pues van a hacer un preparado con agua limpia, con agua corriente. Y van a hacer un agua para purificar a aquellos que tienen, que tienen inmundicias. Entonces, mire, un ritual bastante peculiar, bastante especial. Este ritual pues no está contemplado dentro de los rituales levíticos, el Señor lo escogió así, el Señor pues en medio de ese recorrido pues escogió ponerlo o ordenarlo más bien en, en este recorrido ya mucho tiempo después. Y aquí vemos varias cosas. Primero, esto nos habla de la redención, esto nos habla de la misericordia. El pueblo de Israel pues había cometido mucho pecado. Ya hemos leído y hemos estudiado en el libro de Levítico, pues las razones por las cuales una persona se contaminaba. Y aquí más adelante también en este capítulo, pues nos deja ver el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo o impuro, más bien, esa sería la palabra correcta. Vamos a, a mirar el significado. Lo que pasa es que la Biblia Reina Valera utiliza la palabra inmundo y bueno, eso es como más fácil entender si utilizáramos la palabra impuro. Esa sería la palabra. Entonces, pues las personas que tocaban cadáveres, que estaban en contacto con carne muerta, eh, quedaban impuros. Las personas que tenían algún tipo de contacto con estas personas. ¿Qué quería evitar Dios? Primero, que no hayan impurezas. Primero que no haya ninguna cosa que nos contamine. Y entonces aquí nos habla de este ritual, de este extraño ritual. Y dice que habían unas cenizas que se guardaban. ¿Para qué? Para futuras purificaciones. O sea que Dios estaba pensando en nuestros pecados, en los pecados futuros del pueblo de Israel, en los pecados o en las contaminaciones que en el futuro pudieran darse. O sea que Dios aquí estaba instituyendo un sacrificio especial, pensando en esos pecados. Ahora, esa vaca roja que se sacrificaba, pues aquí nos muestra el sacrificio perfecto de Cristo. Recuerden, mire, el sacerdote Eleazar debía rociar con la sangre en la puerta del tabernáculo 7 veces. El número 7 es un número de perfección, es un número de estar completo. El sacrificio de la vaca roja entonces nos está mostrando que con Cristo, con el sacrificio de Cristo, estamos completos en Él. O sea, la sangre de Cristo fue derramada para que usted y yo seamos limpios de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y este pasaje, pues podemos tener claridad cuando vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, y es que una vez más, el Antiguo Testamento nos da siempre el punto de partida para entender el Nuevo Testamento. En otras palabras, no podríamos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento. Las dos cosas vienen complementadas. Y en el Antiguo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, dice, en el capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, aquí se nos está explicando que el sacrificio de Cristo definitivamente termina por limpiar y por borrar todos nuestros pecados. Y este capítulo es importantísimo. La vaca roja, el sacrificio de la vaca roja, representa el sacrificio de Cristo que murió, que derramó su sangre y se dio ese sacrificio para limpiar toda inmundicia de nuestra vida. Ahora, aquí tenemos que entender algo, y es que hablando de la santidad y de la santificación, hay dos tipos de santificación, y es que es la santificación de que el Señor borró nuestro estado de pecado. Él borró nuestro estado de pecado a través de la sangre de Cristo. Es decir, cuando usted y yo recibimos a Cristo y reconocemos que hemos pecado y reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados, obtenemos santificación. Esto es importante. O sea, usted y yo ya no estamos en estado de pecado, pero la vida sigue. O sea, usted y yo seguimos viviendo en este mundo, seguimos viviendo en un mundo que está contaminado, en un mundo que la tentación la tenemos a unos centímetros de nosotros y que podemos en algún momento contaminarnos. Entonces aquí tiene que haber siempre ese deseo primero el deseo de no contaminarnos. Pero ¿qué pasa cuando tocamos cosas que nos contaminan y que nos llevan a defraudar a Dios, a desobedecer a Dios? Mira, ahí es donde tenemos que recurrir a la presencia de Cristo y a pedirle perdón por nuestra falta, por nuestro pecado, y a volver a tener comunión con Dios. Las cenizas de la vaca roja, es decir, la sangre de Cristo, está ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir perdón si hemos pecado, pedir perdón si hemos mentido, pedir perdón si hemos tenido pensamientos impuros. En el mundo estamos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Recurra siempre, una y otra vez, a la sangre de Cristo, que perdona sus pecados, que fue derramada para el perdón de los pecados del pasado, del presente y del futuro. Ahora, en el capítulo 20, aquí sigue el pueblo dando vueltas. Siguen en esas vueltas, y en medio de esas vueltas pues llegan a un lugar llamado el desierto de Sin. Y aquí hay que aclarar, mire, hay dos desiertos de Sin. Hay un desierto de Sin con S y hay un desierto de Sin con Z. El desierto de Sin con S apareció al principio, a la salida de Egipto, cuando recién pasaron el mar Rojo, que iban en ruta hacia el monte Sinaí. Pero este desierto de Sin, que dice que es en Cádiz, es ya al norte, está llegando ya al límite con la tierra de Israel, por allá por el Golfo de Acabá, ya entrando por esa parte. Entonces dice que llegaron los hijos de Israel en el capítulo 20, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón,
Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y entonces aquí vemos varias situaciones. Primero, un pueblo que seguía sin entender, 37, 38 años después, sigue la misma queja, sigue la misma situación, quejándose y quejándose de la situación difícil. Y aquí viene una lección que nosotros tenemos que aprender. Mire, hay situaciones difíciles en la vida. Atravesamos situaciones complicadas. Pero el camino equivocado que a veces tomamos es quejarnos. Quejarnos. Entonces, aquí podemos ver personas que se quejan porque sí y que se quejan porque no. Que se quejan porque hay, se quejan porque no hay. Se quejan porque se hizo y se quejan porque no se hizo. Y es una actitud que el hombre suele tener en su vida. Mire, no se queje de la situación. No se queje de la situación. Yo sé que hay situaciones difíciles, pero no esté quejándose. Dele gracias al Señor. Dele gracias, aún en medio de la situación, aún por los dolores que tiene, por la situación complicada, por la situación financiera. No se queje. Tome la decisión hoy de erradicar de su boca, de su lengua y de sus pensamientos el estarse quejando. Más bien, agradézcale al Señor y pregúntele al Señor, ¿qué tengo que aprender en esta situación? Ahora, pensemos en esto. Estas personas no habían entendido cuál era el propósito de Dios. Y aún más, no habían entendido por qué Dios los tenía dando vueltas en el desierto. ¿Por qué Dios los tenía dando vueltas en el desierto? Precisamente por lo mismo. Porque no entendieron, porque se rebelaron contra Dios, porque se rebelaron contra su voluntad, porque se rebelaron contra los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces no entendemos? O más bien lo digo así, el no entender los propósitos de Dios nos lleva ¿a qué? A dar vueltas en el desierto. Mire, estas personas no aprendían. Ahora vemos también a Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron? Se postraron delante de Dios. Se postraron delante de Dios. Y aquí vemos algo bien especial. Dice que Dios, dice en el versículo 7, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero mire lo que pasa, versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Pues, ¿qué pasó? Que Moisés y Aarón se dejaron llevar por sus emociones. Según lo que leemos en capítulos anteriores, pues fueron muchas las veces cuando el pueblo se rebeló, se quejó, lloraron en contra de Moisés, le hablaron mal, le hablaron fuerte. En otras palabras, podríamos decir que Moisés estaba cansado de esa situación. Moisés como líder
y Aarón estaban ya, como se dice el dicho, hartos de escuchar tanta quejadera. Y aquí vemos una decisión, una mala decisión que tomó Moisés como líder de esta congregación. Y es que, ¿cuál fue el pecado de Moisés? Tomar una decisión emocional en base a lo que estaba escuchando, en base a sus sentimientos y a sus emociones. Moisés no obedeció lo que Dios, como Dios le había mandado. Dios le dijo a Moisés, háblele a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, llevado por la impaciencia, llevado quizá por la ira y por una efervescencia en su interior, en su temperamento, regañó al pueblo e hizo quedar mal a Dios. Lección que tenemos que aprender. No tomar decisiones en medio del furor. No tomar decisiones emocionales. Aprender a hacer lo que Dios dice en su palabra, tal como lo dice. Y aquí viene una lección, la grave consecuencia de esta decisión es que Moisés a partir de ahora no entra a la tierra prometida. Moisés también se queda por fuera. Entonces cualquier persona podría decir, pero qué injusticia, tanto que luchó Moisés por sacar ese pueblo, por llevarlo a la tierra prometida, para luego quedarse en la puerta. Es una cosa pues bastante fuerte. Mire, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos lo enseña en el Evangelio, que al que más se le da, más se le demanda. Y entre más responsabilidad tengamos en nuestra vida, pues, o entre más arriba estemos, digamos, en la autoridad, más dura será la caída y más será la responsabilidad, más grande será la responsabilidad delante de Dios. Los pecados de una persona normal o las consecuencias de una persona normal cuando pecan y cuando la embarran delante de Dios, digamos que no son los mismos o las mismas consecuencias de la caída de un líder. No son las mismas consecuencias. ¿Qué pasó aquí? Pues en resumidas cuentas, Moisés le hizo quedar mal a Dios. Moisés hizo quedar mal a Dios. O sea, el pueblo pensó que Dios estaba enfadado y Dios no estaba enfadado. Ahora, en medio de todo esto, Dios les dio provisión. Dios les dio aguas. Aguas eh, para que subsistieran. Pero sin embargo, Moisés y Aarón vieron las consecuencias. Del versículo 14 al 21 nos encontramos con que se encuentran con Edom y tienen que atravesar ese territorio de Edom. Edom, recordemos que es Esaú. Por eso tenemos que ponerle cuidado al Génesis y estudiar el Génesis. Y ahí nos encontramos que Jacob y Esaú eran hermanos. Y Esaú se fue al monte de Seir, a esa región montañosa. Él se fue a vivir allá. Pero Edom y Jacob, o más bien Edom se convirtió en un enemigo de Jacob. Se convirtió en un enemigo. Y Edom juró que iba a matar a Jacob. O sea, enemigos acérrimos. Y Edom se convierte en el tropiezo, en la talanquera, en el obstáculo para el avance del pueblo de Israel. Ahora yo le invito a que vaya y estudie o lea el libro de Abdías. Aquí les voy a dejar una tarjeta para que usted vaya y consulte este, este libro y el comentario que hicimos que está aquí dentro del canal, de cómo hay una profecía para la destrucción de Edom. Hay una profecía bastante fuerte y bastante diciente. Pero aquí vemos cómo Edom le dice a Israel, usted no va a pasar. Edom es el enemigo de Israel. El enemigo que siempre está bloqueando el avance del pueblo de Israel. Ahora, pensemos en esto. Tenemos un enemigo que bloquea nuestro avance, que está siempre interponiéndose en nuestro camino para alcanzar la bendición.
está interponiéndose en nuestro caminar y está impidiendo que avancemos. Y aquí viene el gran secreto. Israel estaba enfrentándose a eso, pero quedó parado, quedó quieto, quedó paralizado. No, Israel siguió su camino. Y eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes. En la última parte, entonces, aquí vemos cómo pues muere Aarón en el monte Hor, que es un monte que está en la región montañosa del monte o de los montes de Seir. Y allí termina su ciclo de vida, Aarón. Y se instituye un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Eleazar. Ahora, no es que haya un nuevo linaje de sacerdotes, no. Viene una nueva generación. Empieza a darse este cambio generacional. Y viene el sacerdote Eleazar. Eleazar se convierte en el sumo sacerdote del pueblo de Israel. El hijo de Aarón. Y queda instituido, queda puesto como el sumo sacerdote. Ahora, la figura de Eleazar va a aparecer muy prominente cuando empecemos a estudiar el libro de Josué. La historia de Josué irá de la mano con Eleazar, que es la nueva generación de líderes que van a seguir guiando al pueblo de Israel. Pero aquí se nos narra la muerte de Aarón y cómo cuando Aarón muere, pues el pueblo hace luto durante 30 días. Y dice que Aarón murió en la cumbre del monte. Aarón murió en la cumbre del monte, delante de Dios, delante del Señor. Y ahí vemos cómo este sumo sacerdote, Aarón, pues fue reunido con Dios, cumplió, y en el momento en que el Señor lo llamó, él asumió que era su fin, el fin de sus días. Y dice, versículo 29, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Eso es un número bien importante. No eran 7 días, fueron más largos. O sea, estuvieron ahí haciendo duelo, detenidos en ese lugar, haciendo el duelo, porque ese sumo sacerdote había muerto. Mire, esto es importante, estos dos capítulos. Nos habla de la redención, nos habla de la misericordia de Dios. Tengámoslo en cuenta en nuestra vida espiritual. Tenemos a Cristo, que es nuestro Redentor, el que murió en la cruz para darnos vida, para limpiarnos de todo pecado. El sumo sacerdote que intercede por nosotros, que vive delante de Dios. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por revelarnos tu palabra y por ayudarnos, Señor, a entender este misterio tan grande que nos está revelando acerca de la redención, de que la muerte de Cristo nos sirve y nos sirvió o ha servido para el perdón de nuestros pecados y para conectarnos con una vida eterna. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos, a no quejarnos. Quita de nuestras vidas, Señor, la queja. Quita de nuestras vidas, Señor, el lamento. Y ayúdanos, Señor, a entender de que tú provees para nosotros, en medio de la necesidad, agua en la roca, Señor. Tú eres esa agua viva que viene para saciarnos, que viene para llenarnos, para saciar nuestra sed en tiempos de necesidad y en tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a beber de esa agua todos los días de nuestra vida, Señor. Yo te pido que sacies nuestra sed, que sacies nuestra necesidad, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha enseñado que el Señor Jesucristo es agua viva y todo aquel que tiene sed debe ir a Él y beber.
Padre, yo te doy gracias por saciar nuestras vidas y nuestros corazones con tu gracia y con tu amor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén.